Yo había estado ya en este lugar cerca de Verdún hace unos años, en 2018, en el pueblo de Belerray, y quería volver de nuevo a pesar del duro invierno. Así que esperé hasta principios de 2026 para intentar hacer un pequeño resumen vídeo de este sitio, el cual encontré un día excavando los libros de historia de la Mosa, unas cuevas mientras me adentraba en la historia de la batalla de Valmy, por lo cual yo realicé un documento, tengo en una página de WordPress, se puede encontrar en mi descripción de esta cadena YouTube. En este día de hoy, cualquier documento, libro, enciclopedia de una ciudad o pueblo cualquiera, lo primero comienza el prólogo, es la definición de los primeros tiempos de cualquier lugar el cual te quieras introducir a conocer. En este caso de la historia de Verdún, el pueblo del libro destacaba unas grutas en una vertiente de una colina al sur del pueblo. Había fabricado el río Mosa a su paso a través de los tiempos remotos la crecida de las aguas. Bonne journée. Ok, pues sí. Me había impresionado mucho esta localización. Yo llevaba muy poco tiempo viviendo aquí, ni un par de meses, así que antes de visitar este sitio histórico decidí mirar vídeos y fotos en línea para conocer mejor la situación del lugar. No fuese me metiera en un laberinto y la impresión de un principio fuese tan grande, debiese tomar precauciones, tal linterna, casco, tal un espeólogo, y encontré un vídeo formado con un dron. Lo miré con atención y la cueva, o mejor dicho las cuevas, no tenían nada de especial. No era muy complicado visitar este sitio, me parecía a mí. Yo he escalado magníficas montañas en los Alpes, así como he explorado otras cuevas en la Suiza, por lo que las noches antes de estas aventuras hay poco de aprensión a medida de que se acerca el gran día y el comienzo del viaje. El sendero que recorre la zona es muy sombreado, bucólico y con vistas al valle del Mosa. Una parte de las cuevas están en propiedad privada, pero pueden admirarse desde un sendero entre Belerray y Dugny. El camino ofrece vistas sobre el valle del Mosa y es ideal para paseos bucólicos. El entorno de este lugar conserva una naturaleza salvaje casi intacta a través de los años, con alternancia de la roca de la falesa. Los lagos se crean a las crecidas del río y crean un bosque natural. En un plan ideal para paseos, footing y senderismo, hay visitas guiadas ocasionales durante eventos de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Se organizan visitas guiadas explicando la historia, la geología y la ecología del lugar. Los comentarios destacan la tranquilidad, la belleza del entorno y lo agradable del paseo. La Gruta de la Falusa es uno de los lugares naturales e históricos más interesantes de Verdún. Un conjunto de cavidades en una gran pared caliza, ocupadas por el ser humano desde la prehistoria y situadas a solo 800 metros del pueblo de Belerray. Es un sitio accesible por un sendero muy sombreado que domina el valle de Mosa y ofrece un entorno tranquilo y pintoresco
en una pared caliza con cavidades naturales que han sido ocupadas casi sin interrupción desde la prehistoria hasta la época moderna. Su historia combina geología, arqueología, arquitectura y memoria militar, fotografías, registros militares de 1916 demuestran soldados instalados en estas cuevas. La comunidad de aglomeración del Gran Verdún ha publicado información sobre la Falusa como parte de su patrimonio natural y cultural. Geología y el entorno natural. A partir del siglo XII la Falusa fue explotada como cantera, primero en superficie, luego en galerías subterráneas. El calcáreo extraído, caliza extraída, fue transportado por la Musa y utilizado en la Catedral de Verdún, la iglesia fortificada de Dugny, puentes y fortificaciones locales. Ajustan la existencia de documentos sobre la explotación de la cantera desde el siglo XII. La pared caliza fue explotada como cantera desde la Edad Media. Parte de la piedra extraída se utilizó en monumentos locales como las catedrales e iglesias. En la historia y ocupación humana, algunos historiadores sugieren que un tratado fue firmado entre los tres consejeros de Ariovisto, líder de los pueblos germánicos alsacianos, un par de siglos antes de esta era. Ariovisto estaba en contra de las ideas de los césares y sus tierras de dictadores. Solo Ariovisto quería acuerdos con las tropas de los manlius galorromanos. Un tratado pudo haberse firmado en la Falusa o en cerca de Dugny, aunque no confirmado. Esta hipótesis refuerza un valor simbólico del lugar. Cumulios fue una figura importante en Verdún. Arqueólogos del departamento descubrirían una moneda durante unas excavaciones en una calle de Verdún. La moneda, dicen, lleva el nombre de Cumulios de forma destacada. Esta misma figura también aparece en el caldero de Gundestrup, un objeto de plata hallado en el centro de Dinamarca. Aunque encontré el relato del hallazgo de esta moneda en obras históricas sobre Verdún, no he podido localizar el lugar donde se expone. Sin embargo, el caldero de Gundestrup se conserva en el Museo de Copenhague. Las cuevas tienen una ocupación casi continua desde el Neolítico hasta la época moderna, lo que las convierte en un punto arqueológico importante. Se han encontrado vestigios de vida humana, lo que convierte el sitio en un punto arqueológico de interés. Suponen que personas han vivido en las grutas de la Falusa, y esta ocupación humana no está muy bien documentada a falta de fuentes arqueológicas y locales. Las cuevas de la Falusa habían estado ocupadas desde el Neolítico, lo que significa que su uso humano comenzó hace más de 5.000 años. La ocupación fue casi continua hasta la Edad Moderna y parecería ser, se han encontrado vestigios que lo confirman. Una presencia humana prehistórica, uso como refugio o vivienda en épocas medievales, y lo anotado anteriormente haya servido de alojamiento militar durante el siglo XX. Las cuevas hubiesen servido de cantonamiento militar, alojamiento de tropas, especialmente en 1916 durante la batalla de Verdún. El uso militar en la Primera Guerra Mundial en 1916 durante la batalla de Verdún, la Falusa sirvió como cantonamiento militar. Fotografías de la época demuestran soldados de la 47 Compañía Automóvil de Aeroestación y de Observación instalados en estas cuevas. El sitio ofrecía protección natural contra bombardeos y condiciones climáticas. Del libro de Verdún del abad clérigo Gabriel Charles Nicolas en 1888, la noticia histórica dice así: en 1600 Verdún contaba con un molino de papel, que se convirtió en un molino de pólvora y funcionó hasta la explosión de 1727, que lo destruyó por completo y dañó las casas vecinas.
Posteriormente se trasladó cerca de Bereray, a la Falusa, donde aún se pueden ver sus ruinas. Entre leyendas, la Musa tiene su parte de leyendas, especialmente alrededor de Verdún, Montmedy y Stenay está llena de historias de espectros, diablerías y lugares donde los ancianos juran haber visto Clequechosa pasar en la noche. Entre los lugares y leyendas antes en la Musa se sitúan las fortificaciones y túneles de Montmedy. Los túneles de esta ciudad alta de Montmedy son famosos por sus visitas guiadas de Halloween, basadas en leyendas locales sobre fantasmas que acechan en los pasajes subterráneos. Los eventos oficiales confirman esta reputación. Las visitas a las docenas, incluso cientos de fortalezas militares, algunas selladas y olvidadas desde la antigüedad, a lo largo de sus murallas de noche, tanto de día, son realmente escalofriantes y ponen los pelos de punta. A la villa de Stenay se la llama el país del diablo. La región de Stenay tiene una tradición muy antigua de folclore diabólico. La tradición vincula a la ciudad con el diablo. Su blasón, con una cabeza demoníaca, está en el frontispicio del ayuntamiento desde finales del siglo XIX. Es el escudo principal coronado por una cabeza demoníaca, y todo es un conjunto de leyendas medievales. Además le dieron el apodo de la Villa del Diablo. Nada probado, pero sí muy arraigado en el imaginario local. Asociaciones modernas del siglo XX o XXI y algunos autores esotéricos vinculan Stenay con los merovingios, Rennes-le-Château, el priorato de Pion, de Sion y otras teorías místicas. Leyendas medievales durante siglos circularon historias de pactos, apariciones, símbolos extraños y conexiones con órdenes esotéricas. Esto reforzó su fama a Stenay de ciudad mágica o ciudad del diablo. Hay un menhir relacionado con el diablo en la Musa llamado la Ota del Diablo, el cual está en Milly-sur-Brandon, al sur de Stenay, muy cerca de Dun-sur-Meuse. Y es uno de los lugares más citados esta Ote del Diablo, un ser extraño portando una cesta grande en la espalda para transportar piedras, tierra, etc. Como el hombre del saco, en español. Así que la expresión describe un montón de rocas que, según la leyenda, el diablo habría dejado caer de su cesta. En un nombre típico del folclore rural francés, cuando un lugar rocoso parecía extraño o inexplicable, se decía que era la carga del diablo o el hombre del saco. Capillas y edificios abandonados. En la región de Lorraine, que incluye la Mosa, varios edificios abandonados alimentan historias de presencias, como la Chapela de la Mosa, llamada Chapela de Marseille, cerca de Pagny-sur-Meuse, al sur del departamento, a muy pocos kilómetros al oeste de Toul. Un lugar abandonado que en su interior deteriorado, que inspira relatos de ruidos inexplicables. Es la única capilla de la zona con un relato tradicional bien definido y transmitido durante siglos. Según la tradición, en el siglo XIII un pastor encontró en el bosque una estatuilla de la Virgen, escondida entre las raíces de un árbol. Cada vez que intentaban llevarla a la iglesia del pueblo, la estatua desaparecía y volvía al mismo lugar. Los habitantes intentaron esto como una señal. La Virgen quería una capilla allí mismo. Así nacería la capilla de Nuestra Dama de Marseille. La aparición nocturna es una de las historias más antiguas que cuenta. Durante varias noches los vecinos vieron una luz blanca moviéndose entre los árboles del bosque de Longor, justo donde hay hoy la capilla. La luz avanzaba lentamente como si alguien caminara con una linterna, pero cuando se acercaban no había nadie. Con el tiempo la gente dijo que era la misma Virgen guiando el lugar donde debía construirse la capilla. La Juana de Arco y la capilla también está ligada a un episodio histórico. Juana de Arco pasó un día por allí, porque la historia de esta mujer, si existió un día, se cuentan por estos lugares y no por Blois. La tradición
local afirma que se detuvo a rezar en Marseille antes de continuar su misión. La leyenda de Juana de Arco fue una luchadora de la resistencia francesa durante la Guerra de los 100 años, un conflicto armado entre Inglaterra y Francia en el siglo XV. Esto reforzó la reputación del sitio como un lugar protegido. Hay otra leyenda del campesino incrédulo. Es un relato popular, cuenta que un campesino cansado de las historias de milagros decidió burlarse del lugar. Entró en la capilla de noche y dijo en voz alta: si aquí hay un milagro, que se me muestre. Y según la leyenda, una ráfaga de viento apagó su lámpara y escuchó pasos detrás de él. Aunque estaba solo, salió corriendo y nunca volvió a burlarse del sitio. En cuanto a las crecidas del río Musa, son bastante formidables desde la antigüedad. Estos habitantes de Bel-el-Ray y sus alrededores han tratado de evitar estas inundaciones del río Musa, generalmente en los primeros meses de primavera, cuando las aguas de las montañas del macizo de los bosques se descongelan y las aguas bajan rápidamente hasta Verdún. Después atraviesan la Bélgica hasta Holanda, hasta su confluencia con el río Rin. Pasa por Maastricht este río. En estos campos de Bel-el-Ray el heno aparece inesperadamente en junio y se puede cosechar al menos 3 veces al año hasta el otoño. Las vacas disponen de amplios pastos durante los meses más cálidos. En esta época del año, en este invierno de 2026, las inundaciones son muy poco frecuentes, pero este año se caracteriza por abundantes lluvias y nevadas, por lo que no se espera un deshielo significativo en la próxima primavera. Y el río Musa debería sufrir menos inundaciones. A medida que el río desciende hacia Bélgica y Holanda a través de este valle entre dos grandes bosques, el bosque de Verdún y el bosque de la Argona,
riega inmensos campos hasta un poco más allá de Charleville-Mézières, donde el valle termina a la entrada de la frontera belga y donde altas montañas borran el magnífico paisaje verde del Mosa. La forma en que los habitantes de Bel-el-Rai calculan la crecida de las aguas es sorprendente, ya que este fenómeno natural ocurre cada año y la costumbre se mantiene igual cada temporada. Sin embargo, las prácticas agrícolas han cambiado considerablemente en los últimos años y Bel-el-Rai ha modernizado la gestión de sus tierras. Sin embargo, la caza de animales salvajes perjudica sus granjas. Las aves consumen sus viviendas y atacan las casas con sus picos y garras, los ciervos con sus astas. Según el retrato del dios Cúmulo que se exhibía en este lugar, sin duda perjudican estas granjas, ya en franco declive debido a la obligada modernización y pasar una etapa de agricultura a la antigua. Este sería un ideal lugar para los ornitólogos puedan observar aves y otros animales. Los entusiastas de la fotografía deben tener cuidado, ya que podrían dejarse llevar por la emoción. La antigua parroquia de San Salvador era la parroquia grande y aristócrata de Verdún. Todos los distritos urbanos situados entre los dos brazos principales del río Mosa, a ambos lados del arroyo Branchiol, así como el suburbio de Pavé y Bel-el-Rai, están bajo su jurisdicción. Tras ver un vídeo en YouTube de una conferencia de William Henry sobre el despertar y la evolución personal, me impresionó su trayectoria como autor visionario e investigador de mitología. Durante más de 30 años se ha dedicado a investigar la ascensión y la transformación humana, conectando la sabiduría ancestral con la comprensión moderna. La obra de estos autores, inventores de ciencias surrealistas, también es notable. Investigadores que exploran los profundos misterios de la conciencia y el universo, como los dioses y deidades de los antiguos griegos y romanos concibieron como planetas Saturno, Neptuno, Júpiter y otros que vinieron a la Tierra, han revivido antiguas narrativas en el imaginario colectivo, las cuales se están difundiendo por todo Estados Unidos. Estas narrativas afirman que las construcciones incas y peruanas no pudieron haber sido creadas por humanos, sino por seres excepcionales, y que estas teorías del más allá se originarían en otros planetas o galaxias. Hemos desarrollado hoy en día máquinas del control numérico, mientras que antes las piezas se fabricaban manualmente. Hemos creado una especie de robot, inteligencia artificial, que facilita el aprendizaje de la ciencia.
Ahorramos tiempo porque ante conocimientos antiguos como el de la cueva de Belleray, es imposible imaginar el trabajo realizado por una inteligencia del pasado para crear estas grandes cuevas, algo que nos resulta muy difícil de comprender. Es muy difícil centrarse en la posibilidad de que todas las obras antiguas fueran creadas y ejecutadas por seres cuyo tamaño, peso y extremidades ni siquiera podemos imaginar. ¿Habrían sido sus extremidades similares a las nuestras, al igual que sus órganos? Estas teorías pertenecen al ámbito de la imaginación y están al alcance de la inteligencia de todos. Sería erróneo, por ejemplo, definir las fortalezas de Verdún. Otras en las cercanías son estaciones, áreas destinadas a seres de otro planeta, que llegan en naves espaciales. Según mi teoría, estos seres insertarían un cilindro y penetrarían en estos abismos sin fondo, para llegar al corazón mismo de estas fortalezas. Esta es una de las docenas ubicadas casi siempre, si no sistemáticamente, en las cimas de las colinas, sirviendo como observadores del terreno y centinelas ante posibles invasiones. Cualquiera familiarizado con la batalla de Valmy, la primera incursión alemana, sabe que es solo un ejemplo entre muchas guerras libradas como si fueran las primeras y las únicas. Incluso después de 120 años, solo han renunciado a la Primera Guerra Mundial y anhelan una segunda. Carentes de imaginación, nunca han podido engañar a las generaciones futuras sobre la posible llegada de seres de otro planeta. Tras grabar este vídeo y subirlo a mi canal de YouTube, mi reacción al comprender los comentarios de William Henry en los subtítulos fue profunda. Me sentí insignificante tras explorar historias de fantasmas, cuentos de diablos y demonios, incluso Juana de Arco, y no comprender otro concepto imaginario, ya sea pseudoarqueología o pseudociencia. ¿Cuál de los teóricos de la conspiración actual tiene razón? ¿Los que ven vírgenes y demonios cargando sacos de piedras, secuestrando niños, o los que imaginan una historia antigua de humanos con superpoderes que podrían haber viajado al espacio y creado cuevas como estas para obtener agua o incluso albergar vida, desconocida para la inteligencia humana actual debido a la falta de educación imaginativa? Tengo el deber de reprogramar este vídeo y establecer un final feliz, donde los seres humanos inteligentes poseen una superioridad tecnológica sobre nosotros. Una superioridad que alcanzamos a un ritmo determinado por cada individuo y su entorno. Ver el vídeo de William Henry me dio una perspectiva diferente de este lugar, una que ya presentía, pero los censores insisten obstinadamente en el purismo absoluto, es decir, condes y duques yendo a la iglesia a rezar por Juana de Arco o Benjamin Franklin. Por lo tanto, tuve que retirar el vídeo y reescribir este diálogo final. ¿Qué forma le daría a este grupo o estilo de persona que trata temas prohibidos en la escuela? Los dirigentes tipos de arte, para explorar la historia del arte, elegí la pintura, porque a falta de cine o de la creación de movimientos similares al teatro, tenemos la pintura, que es como una fotografía, un espejo del lugar, del panorama o de la persona misma. ¿Por qué se considera el arte una de las mayores distinciones de la humanidad? Pues porque un ser humano se reconoce en un artista. ¿Acaso una persona común estudiando con los ojos clavados en un libro crea arte? Y otra persona pintando, incluso tumbada en un sofá, con el pincel en la mano, también crea arte. ¿Es el arte simplemente el artista que carece de control sobre su obra
y simplemente se entretiene. Y es suficiente poseer una colección de obras de arte, incluyendo estatuas y pinturas, para que alguien sea considerado de artista. Los estilos de pintura se agrupan en unas pocas especies claras que ayudan a orientarse rápidamente. Realismo, representación fiel a la realidad. Impresionismo, sensación y luz en el instante, arte barroco y carolino. Expresionismo, emoción antes que forma. Surrealismo, abstracción hasta el arte naif. El pintor más antiguo conocido es Chauvet, pero no como individuo, es el nombre que se le da a los autores anónimos de la cueva de Chauvet, en Francia. Sus pinturas tienen unos 36.000 años, lo que convierte a estos artistas prehistóricos en los pintores más antiguos se conocen en el día de hoy. El pintor de retratos o paisajes más antiguo que podemos identificar con nombre propio es Apelles de Kos, activo en el siglo IV o V antes de esta época, en la antigua Grecia. Apelles de Kos, el primer pintor famoso, pintaba retratos y escenas sobre tabla o lienzo, no murales, y el mejor pintor de la antigüedad. Pintaba paisajes y escenas mitológicas. No se conservan sus obras, pero su reputación está documentada por escritores como Plinio el Viejo. Lo mencionan como modelo de perfección. También mencionan otros pintores de la época de Platón conocidos por los nombres de Zeuxis, Parasio, Polinoto. Los retratos de Fayum, fechados en el siglo I antes de esta era y en el siglo III después de esta era, son los más antiguos conservados, pintados sobre tablas de madera con cera caliente o témpera. Son retratos realistas de personas individuales, son los primeros cuadros de retrato que existen físicamente. Aunque no sabemos los nombres de los artistas, sí se sabe eran pintores profesionales, probablemente griegos o egipcios helenizados. El pintor de cuadro más antiguo de la Edad Media, cuyo nombre conocemos y cuyas obras existen, es Cimabue, 1240-1300. Considerado uno de los primeros grandes pintores medievales en tabla, trabajó antes del Renacimiento, en pleno estilo ítalo-bizantino. Sus obras son cuadros portátiles, no frescos. El fresco es una pintura en un muro. Cimabue introdujo un realismo suave que influyó directamente en Giotto. El mejor pintor español del Renacimiento y uno de los más importantes de toda Europa es el Greco, 1540-1615. Nacido en Creta, pero formado y consagrado en España, maestro absoluto, dicen, del retrato de la figura humana y la expresión espiritual. Su estilo italiano y tradición bizantina de obras del Caballero de la mano en el pecho, El entierro del conde de Orgaz, Vista de Toledo, es el pintor español más influyente y el que mejor representa la transición hacia el barroco. Los mejores pintores activos durante la Primera República Francesa, 1792-1804, fueron sobre todo artistas neoclásicos, porque ese estilo encajaba perfectamente con los ideales de aquella época. Virtud, heroísmo, razón y ciudadanía. Los más destacados de la Primera República es, por ejemplo, Jacques-Louis David, el pintor de las tres épocas, pintor de la corte de la familia real francesa, miembro de la Real Academia, figura central del arte republicano y pintor de la Revolución. Pasó a los líderes y creó imágenes simbólicas del nuevo sistema. Sus obras clave fue La muerte de Marat. Su influencia política y estética fue notoria. La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza en el arte.
Jean-Baptiste Regnault, también neoclásico o estético, con un estilo más suave y poético, produjo alegorías republicanas y escenas morales muy apreciadas en su tiempo. Aunque la música es también arte, pero la música no se ve, la música se oye. Podrías hacer dos artes a la vez, una pintar o fotografiar y la otra escuchar música. Pero escuchar música no es un arte. Pero podrías hacer estas dos cosas a la vez, observar retratos de pintura y escuchar música. Podrías escuchar música y leer un libro a la vez. A la plus.